Orgullosamente Caribe. Una mirada global a los temas que son tendencia en nuestra región. Conduce Isa Severiche. Orgullosamente Caribe. Bienvenidos a Orgullosamente Caribe. Lo prometido es deuda. Acordamos iniciar este periplo con un especial sobre emprendimiento y por supuesto debemos iniciarlo hablando de cifras. Y es que este tema es bien importante, sobre todo en el Atlántico, ya que con el propósito pues, de que se desarrolle el potencial de los atlanticenses, el Fondo Emprender ha comenzado una tarea interesante desde el 2022 con la entrega de cheques simbólicos para los emprendedores. Por ello, hoy está con nosotros Luz Helena Álvarez. Ella es líder regional de emprendimiento del SENA, seccional Atlántico, con quien vamos a conversar no solo de este tema, sino también de todos, los beneficios que tiene ser parte del Fondo Emprender. Hola Luz Helena, gracias por acompañarnos en Orgullosamente Caribe y bueno, hablemos un poco sobre qué es el Fondo Emprender y de qué se trata. Hola Isa, ¿cómo estás? Madrugándole a trabajar a este 2023, me encanta. Sobre todo los que estamos en emprendimiento, no podemos parar. Feliz de estar aquí en el programa. Y qué te digo, el Departamento del Atlántico es territorio de emprendedores indiscutiblemente. Y Fondo Emprender, que es un fondo de capital semilla que entrega recursos a los emprendedores para que pongan en marcha esas iniciativas empresariales que tienen. En el Departamento del Atlántico, el año que acaba de terminar ha sido un año fabuloso. Tenemos cifras históricas. Nunca antes habíamos acompañado a tantos emprendedores, habíamos logrado entregar tantos recursos. Con los recursos de Fondo Emprender que se lograron captar de convocatorias nacionales el año anterior, logramos recoger recursos para el Departamento del Atlántico por 7.200 millones de pesos y con eso acompañamos a 91 nuevas empresas. Es decir, 91 emprendedores se convierten en empresarios gracias a los recursos de este fondo. Y son unos recursos que el emprendedor no tiene que devolver, es un recurso de capital semilla para que él arranque. Obviamente esto está condicionado a unos indicadores como generación de empleo de calidad, de empleo formal, y unos indicadores que están dados y diseñados para que los emprendedores puedan superarlos, puedan cumplirlos y se les pueda condonar en un 100% el recurso que le entrega el Fondo Emprender. Muy bien, cifras bien interesantes. 91 nuevos emprendedores. ¿Podrías indicarnos cuáles son esos emprendimientos en los que pues, se han abocado nuestros atlanticenses? Mira, muy fuerte el tema de agroindustria, turismo, ecoturismo, tecnología. Somos un referente a nivel nacional en temas de proyectos de base tecnológica. El Departamento del Atlántico es de los que estamos siempre como en el top 3 a nivel nacional con las convocatorias de Fondo Emprender. Somos los que, digamos, de los proyectos que nos aprueban, un gran porcentaje es para proyectos de base tecnológica, agroindustria, sobre todo para este año le estamos apostando mucho al sector agro. Eso está dentro de la línea del nuevo gobierno. Y para eso uno de nuestros últimos juguetes inaugurados, le llamo yo así, es el Centro de Valor Agregado que queda en el municipio de Sabana Larga, donde va a funcionar este centro de cara a todos los agricultores familiares, para los campesinos, para esas unidades productivas que de pronto el gran limitante que hemos identificado en ellas es que hacen quesos, pero no pueden llegar a un almacén de cadena, a estas grandes superficies, porque no pueden tener el registro INVIMA. Entonces allí van a tener una planta con todas las certificaciones para que ellos puedan elaborar su queso. Vamos a tener una planta de lácteos, de Fruver, laboratorio de alimentos. Entonces este va a estar directamente, digamos, al servicio de las comunidades campesinas y como dando en el punto de ese dolor que tenían ellos, que era poder superar el tema de tener plantas certificadas, y más allá de eso, todo el acompañamiento que se le hace desde el tema empresarial y de prototipado. Digamos que es un área donde convergen varios servicios del SENA de cara al campesino, de cara a todos los emprendedores del campo. Mencionaste algo muy interesante y es lo que tiene que ver con la producción en el Atlántico. Y hay una cifra que nos indica que el 73,8%
de ese territorio cuenta con desarrollos agropecuarios, con cultivos como el algodón, el arroz, el sorgo, la ajonjolí, la yuca, el maíz y las frutas, y la ganadería también. En ese sentido, ¿tú cómo ves a través del SENA, a través del Fondo Emprender, tienes proyectos enfocados hacia estas categorías? Sí, tenemos unos proyectos con el millo, por ejemplo. Hay unos productos derivados del millo excelentes, teniendo en cuenta que este producto primero se cultiva en el Atlántico, en la zona de Piojó especialmente, pero también tiene unas condiciones nutricionales y es libre de gluten, y digamos que esa es como la nueva onda de la buena alimentación, y todos los proyectos que vayan por ese camino tienen bastante aceptación en el mercado. Entonces le estamos trabajando al millo, hay otros proyectos con el cacao, frutales. También estamos apoyando mucho el tema de frutales. Mencionabas hace un momento sobre los 91 emprendedores que están beneficiando de los 7.000 millones de pesos que el Fondo Emprender tiene para apalancar estos proyectos. ¿Cuántos literalmente han sido causados de esos 7.000 millones de pesos? No, todos inician ahora entre enero y febrero, empiezan a formalizarse, porque el proceso de Fondo Emprender empieza ese emprendedor que trae la idea, empieza el proceso de ideación. Luego del proceso de ideación, él pasa a un pitch. Una vez superado el pitch, ya se le asigna un gestor de emprendimiento, una persona experta en formulación, para que lo ayude, lo acompañe en esa formulación. Una vez tiene el proyecto formulado, se presenta a las distintas convocatorias que tenemos a lo largo del año. Cuando se presenta, porque allí compite con proyectos de todo el país, cuando se presenta hay un operador, puede ser la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, digamos un operador que contrata el SENA para que evalúe esos proyectos. Allí ese operador evalúa los mejores proyectos a nivel nacional, y en ese proceso de evaluación, 91 proyectos del Atlántico salieron viabilizados con recursos. Entonces, cuando ese proyecto está en esa condición, en ese estado de viabilizado con recursos, ya el paso que sigue es la formalización. Por eso les decía, pasamos de emprendedor a empresario, ya tiene que constituirse como una persona jurídica, y ese proceso lo vamos a estar haciendo ahorita en estos primeros 2 meses del año. Y como un balance de este 2022, ¿cómo les fue a nuestros emprendedores? ¿Cuáles son esos casos de éxito que tú nos puedes compartir aquí en Orgullosamente Caribe? Mira, te decía, hemos tenido cifras históricas. Venimos de un 2021 que nos aprobaron 50 proyectos a un 2022 de 91 proyectos. Así que el crecimiento fue bastante importante, exponencial, ¿verdad? Entonces eso pues nos tiene muy felices, muy contentos, porque cada vez más los emprendedores del Departamento del Atlántico están recibiendo este recurso del Fondo Emprender, que es una palanca importante para lo que viene. Y es que más allá de eso, Isa, más allá de recibir el recurso, que es importante por supuesto, es todo ese acompañamiento integral que desde los Centros de Desarrollo Empresarial del SENA le hacemos a los emprendedores. Nosotros tenemos un modelo integral de atención denominado modelo 4K, porque integra 4 capitales. Uno de nuestros capitales, obviamente el capital semilla del Fondo Emprender, pero también ese emprendedor necesita un capital psicológico. Es cómo lo mantenemos inspirado, cómo lo mantenemos informado, cómo lo mantenemos motivado. Tenemos un capital social, que es, sí, ya lo tenemos motivado, lo tenemos inspirado, le entregamos recursos, pero también necesitamos abrirle puertas y ventanas para que sus productos puedan ser conocidos. Y es allí donde le entregamos ese capital social a través de ferias, los llevamos a centros comerciales, a los mejores eventos del país, siempre estamos haciendo presencia, llevando a nuestros emprendedores. Y un cuarto capital, que es el capital soporte. Este consiste en toda la infraestructura que tiene el SENA y en toda la capacidad de los equipos de trabajo al servicio de ese emprendedor para darle asistencia técnica. ¿Qué opinas, Luz Helena, acerca de que Colombia es el país de América Latina que en este momento se encuentra mejor aspectado en materia de emprendimiento? De acuerdo, lo vivimos, Isa. Nos da a veces pesar que
que son tantos los que quieren llegar a los recursos del fondo, pero bueno, la plata no alcanza, eso es un recurso limitado, pero la cantidad y la calidad de emprendedores y de proyectos que se presentan es impresionante. Digamos que éramos un poco más tímidos al momento de emprender, ahora lo demuestran las atenciones que hacemos en los puntos. Tenemos 4 centros de desarrollo empresarial en el departamento y viven llenos. Y cuando estamos en temporada de convocatorias, bueno, nos ubican por todos lados, tenemos atención virtual, tenemos atención presencial, y eso lo que demuestra es que la locomotora del emprendimiento está prendida y no la para nadie. Así es, bueno, fantástico. Luz Helena, ¿todas las personas que quieren acogerse a este beneficio deben ser del Departamento del Atlántico o pueden ser de cualquier otra región del país? Los recursos del Fondo Emprender están disponibles para todos los colombianos. ¿Qué ocurre? Que si mi proyecto yo lo pienso desarrollar en el Departamento del Atlántico, empiezo la ruta en los centros de desarrollo empresarial que tiene el SENA en el Atlántico, ¿verdad? En el Atlántico. Si lo voy a desarrollar en Bolívar, entonces debo empezar la ruta en Bolívar. Aun cuando el beneficio lo reciba de Atlántico, ¿así es? En el territorio... No, toca redireccionarlo. No, el beneficio lo recibe del departamento donde él va a colocar su negocio en puesta en marcha. ¿Y cuáles son esas condiciones que debe cumplir el emprendedor que quiera acceder a este capital semilla? Bueno, primero, ser colombiano. Segundo, tener una idea súper genial, porque para Fondo Emprender es súper importante 2 cosas. Primero, que tenga una idea innovadora, y segundo, que tenga un producto validado. Validado es que ya, si vas a vender bolis, hombre, que ya los vecinos te hayan comprado los bolis, ¿verdad? Porque es un recurso que cuidamos mucho. Sí, que lo haya podido validar, que lo haya podido testear, porque es un recurso del Estado que cuidamos mucho y no queremos que el emprendedor vaya a improvisar con ese recurso, a ver si el mercado le va a hablar positivamente o no. Entonces, para nosotros es muy importante que ya hayas tenido tracción comercial con ese producto y que estos recursos del Fondo Emprender te sirvan para fortalecer eso que estás haciendo desde la cocina de tu casa. Entonces tú dices, ya colapsó la estufa que tengo en la casa, entonces necesito ya una estufa industrial, y Fondo Emprender te ayuda a crecer. Digamos, esa es la lógica que tienen esos recursos, no para mirar a ver si va a funcionar o no, sino para crecer eso que tenemos en pequeño, volverlo una empresa. Ok, ¿qué otro aspecto se debe tener en cuenta para poder acceder al recurso? Bueno, obligatorio hacer la ruta que tenemos de ideación. Digamos, aquí no es que el emprendedor llegue ya con su proyecto y me dice, ¿cuál es el link? Mándame el link para yo colgar el proyecto, o dónde tengo que entrar y subirlo. No, tiene que hacer la ruta nuestra, que es la ruta de ideación. Es una ruta súper valiosa. Yo le digo a mis emprendedores, a veces es más valioso siempre es más valioso lo que logras aprender en esa ruta que el mismo recurso que te entrega el Fondo Emprender. Y eso que el recurso es importante, pero es tanto lo que aprendes cuando varias personas expertas te enseñan cómo debes modelar tu idea de negocio, cómo debes mejorar ese prototipo que tienes. Entonces, los emprendedores salen supremamente motivados y sobre todo con unas habilidades mucho más técnicas que con las que llegan. Entonces, eso para nosotros no es negociable. Sí o sí debe hacer la ruta de ideas. ¿Hay algún caso, por mencionar, que no haya logrado cumplir ese objetivo aun cuando haya resultado beneficiado en primera instancia? Que en el camino digan, me quedé, no puedo continuar, no tengo más, que no se trate de herramientas, sino sea algo de repente que el mismo emprendedor decida que quiere otra línea de negocio, puede ser, o que tenga otros. Hay 2 cosas. El emprendedor inicia la ruta de ideación y es una ruta rigurosa, pues tampoco le está uno entregando 80 salarios mínimos o 120 salarios mínimos a cualquiera. Eso hay que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Y el esfuerzo tienes que ser disciplinado, tienes que ir a los talleres, tienes que hacer las tareas, tienes que ir mostrándonos el avance en ese proceso. El acompañamiento es integral y es de evaluación permanente. Ese seguimiento que hace el SENA. Exactamente. Digamos, viene esa parte de ideación, luego viene un punto importante, que es como la mitad del camino, que es el pitch.
El emprendedor arranca, hace todo el proceso de ideación y luego lo preparamos para que se enfrente ante un jurado. El jurado generalmente está compuesto por representantes de las entidades del ecosistema de emprendimiento acá al departamento, y es ese jurado el que le da la luz verde para ese siguiente paso. Quienes pasan ese pitch son a las personas o a los emprendedores que se les asigna un orientador, un gestor de emprendimiento experto en formulación para que lo acompañe a formular su proyecto. Algunos quizá desertan en la ruta, no tienen la suficiente disciplina o de pronto se dan cuenta de que su proyecto no está lo suficientemente robusto como para aplicar a una convocatoria. Entonces lo que hacen es se toman su tiempo y vuelven a los 6 meses o vuelven al año cuando ya logran como testear y validar bien su producto o el servicio que tienen. Y se da el caso de las personas que pasan y que llegan a tener los recursos de Fondo Emprender, pero es un porcentaje mínimo de los que no le condonan el recurso. Yo les decía, es un recurso, es un capital semilla, el emprendedor no lo tiene que devolver, pero digamos que está condicionado a unos indicadores. El indicador más importante para nosotros es el de la generación de empleo formal, y eso va directamente relacionado a la cantidad de recursos que tú recibes. Si tú recibes 80 salarios mínimos, mínimo tienes que generar 3 empleos formales. El 98% de los emprendedores que reciben el recurso de Fondo Emprender se les condona en un 100%. Ese 2% que no logra que se le condonen los recursos es porque se vuelven perezosos, no hacen las cosas en el tiempo que deben hacerlo, porque estos procesos, cuando empieza la puesta en marcha, tienen un año de interventoría. Entonces hay una firma interventora que los está auditando todo el tiempo para que hagan las tareas bien hechas, ¿verdad? Para que con lo que se comprometieron, con eso cumplan. Y entonces en ese proceso es posible que haya algunos, por eso te digo, un 2% de todos los emprendedores es muy poquito, que no logra llegar a esa condonación. O también por algunos casos irregulares, algunas irregularidades que cometen. Por ejemplo, dijeron que Isabel era empleada y le pagaron una planilla, pero la segunda de pronto alteraron esa planilla y realmente no le estaban pagando con todo lo de la ley. O sea, y eso, la interventoría tiene una lupa gigante que todo lo mira. Y esto es motivo causal para que pierdan el beneficio. Claro. Bueno, hemos venido de lo general a lo particular. Nos vamos acercándonos un poco más hacia quién es Lucilena Álvarez. ¿Hace cuánto llegaste al SENA y a liderar este proceso bien interesante que ha ayudado a robustecer el ecosistema emprendedor, pero también a darnos una esperanza hacia un nuevo camino que se puede tomar para quienes en algún momento deciden dejar la vida laboral como está concebida tradicionalmente? Así es, Isa, tengo 8 años de laborar en el SENA, liderando el emprendimiento, el área del Centro de Desarrollo Empresarial, 5 años, y me considero emprendedora antes que cualquier otra cosa. Porque es que cuando uno puede hablar con la experiencia, con los fracasos, con los aciertos, se vuelve mucho más interesante. Me encanta emprender, soy emprendedora y disfruto poder acompañar y darle consejitos a los emprendedores que buscan de los servicios del Centro de Desarrollo Empresarial. Cuando llegaste a este nuevo reto, a dirigir el Fondo Emprender, digamos, ¿cuáles fueron los tuyos personales? Inspirar. Sí, que pienso que los que estamos en emprendimiento, si no tenemos esa capacidad de inspirar a los demás, estamos en el lugar equivocado. Porque los emprendedores, no sé, viven en una montaña rusa todo el tiempo. Los que emprendemos, lo digo desde mi experiencia, a las 6 de la mañana tú tienes el ánimo, que quieres comer el mundo, pero a veces a las 6 de la tarde no es lo mismo, ¿verdad? Sí. Y el tema del fracaso hace parte de la cotidianidad. Entonces, ¿cómo tú enfrentas los fracasos? Pero qué chévere es que haya otra persona que también que haya fracasado y que haya salido adelante y que te pueda decir, oye, sí se puede, eso no es tan grave como parece. Los fracasos siempre nos dan unas lecciones importantes, nos vuelven más resilientes, nos ponen el cuero duro y nos dan
una experiencia tremenda. Entonces, eso creo que es como lo más valioso que yo puedo enseñarles a los emprendedores, partiendo de qué me ha funcionado y en qué no me ha ido tan bien. Entonces, dicen por ahí que es inteligente el que aprende de los errores de los demás, pero es sabio el que escucha, el que aprende escuchándolo y no tiene que caer para darse cuenta de que sí, de verdad estaba el error. Así es. ¿Cuáles son esas recomendaciones ya para acercarnos al final? ¿Cuáles son esas recomendaciones que tú le puedes dar a quienes en este momento tienen esa disyuntiva? No saben si continuar en un ejercicio tradicional laboral o emprender. Emprender, por supuesto. Láncense. Tírense al emprendimiento. Eso es muy chévere. Claro que es difícil, pero nunca. Cuando tú le metes el empeño y el esfuerzo, así van a ser los frutos que vas a recoger. Trabajar es chévere y uno trabaje de pronto no tan bien, cada 15 días pasa por un cajero y encuentra ahí la quincena, ¿verdad? Cuando estamos emprendiendo, no, pero tu salario no tiene techo, puedes llegar a ganarte todo lo que sueñas si le pones disciplina y le pones empeño. A mis emprendedores siempre les doy el consejo de que identifiquen qué talentos tienen, cuáles son esos talentos extraordinarios que tienen. A veces queremos emprender porque al otro le funcionó, porque al vecino le está yendo bien, pero no nos detenemos a mirar es porque a él le va bien. Tal vez él tiene unas habilidades o ha cultivado sus talentos porque se ha preparado y lo que queremos es imitar lo que él está haciendo y en ese ejercicio fracasamos. Entonces el consejo primordial es identifica para qué eres bueno, qué talentos tienes, cuáles son esas cosas que se te da con mayor facilidad que el otro, y cuando lo tengas identificado, alinea eso con una necesidad insatisfecha del mercado. No es que hoy me desperté queriendo ser emprendedor, voy a emprender, pero puedo terminar inventando o creando algo que no lo está necesitando el mercado. Y ahí perdemos ese impulso. Tengo que saber hacer algo, pero tengo que conectar eso con que resuelva un dolor que esté teniendo el mercado. Eso es lo primero. Y lo segundo, bueno, no asustarnos con los fracasos, que nos sirvan de lecciones. El fracaso es un gran maestro. Así es. Bueno, fíjate, ahora, devolviéndome un poco a lo que acabas de mencionar, me gustaría que nos dijeras cuáles son esos posibles 5 negocios viables y rentables que se pueden montar en Barranquilla, desde tu experiencia. Todo el tema de tecnología, proyectos de base tecnológica, que tienen mucho que ver con la capacidad del emprendedor, más allá de la cantidad de recursos que tenga que invertir. Eso es fundamental. Y si tienes un negocio tradicional, buscar la transformación digital. Ya no podemos quedarnos con la manera tradicional de hacer las cosas. Importante el tema de la agroindustria, los temas del agro, pero colocándole un componente de tecnología importante. Tenemos que dar ese salto, dejar de ser los campesinos tradicionales. Si vamos a cultivar, tenemos que hacerlo con esa agricultura de precisión, mirar el tema de la alimentación de la tierra, de los estudios de suelo. No todos los suelos ven para lo mismo. Entonces, ¿cómo empiezo a sacarle a ese terreno la mayor capacidad, el mayor rendimiento? Pero eso se hace con investigación. No dedicarnos a lo que históricamente venían haciendo los campesinos, es sembrar y esperar a ver y rezar a ver si llueve o que haga verano, y se vuelve esto como una lotería. Entonces hay que meterle mucha tecnología al agro, porque indiscutiblemente que 3 veces al día necesitamos de lo que cultivan, de lo que da la tierra. Sí. Así es. Bueno, Luz Helena, sin que esto suene, digamos, una crítica al trabajo o al empleo tradicional, es interesante decir que son 5 años dedicados al estudio de la básica, luego nos vamos a la media 6 años y luego nos vamos a la profesional quizás 6, 7 años, para tener que esperar 30 días para que te paguen la quincena. Tal cual. Es un escenario terrible. Terrible. Terrible.
En el mejor de los casos, porque también hay empresas que no pagan los 30 con exactitud, sino a veces 2 hasta 5 días después. Sí. Es un tema, o sea, no, obviamente aquí no estamos fomentando la deserción laboral, claro que no, pero sí es algo, una reflexión para ponerlos a pensar y que decidamos pues dejar la zona de confort, ¿cierto? Así es, así es. Ser empleado es chévere. Yo le digo a las personas, a los más jóvenes, chévere, termina la universidad y ten la experiencia, porque aprendes mucho. Ve al sector real, ve al sector laboral, aprende y después ven y organiza tu empresa. Siempre va a ser mejor generar puestos de trabajo que salir a buscar trabajo. Luz Helena, hemos llegado al final de este espacio, dándote las gracias por este tiempo maravilloso, que en estos días de descanso tú nos permites acercarnos a ti y conversar sobre este tema tan importante como es el emprendimiento, recordándole a quienes nos escuchan a esta hora que es el inicio de 3 especiales sobre emprendimiento en la región atlanticense, del que vamos a estar conversando desde el sector público, como lo estamos haciendo hoy a través de la líder regional de emprendimiento del SENA, Luz Helena Álvarez, y vamos a hablar también con alguien del sector, con representantes del sector privado y también de las instituciones de educación superior. Luz Helena, muchas gracias, un abrazo para ti y que sigas siendo orgullosamente Caribe. A ti, Isa. Caribe Emprendedora. Besitos para ti. Chao, chao. Total. Caribe Emprendedora. Chao, Isa, un abrazo. Siempre a la orden. Orgullosamente Caribe. Una mirada global a los temas que son tendencia en nuestra región. Conduce Isa Severiche. Orgullosamente Caribe.